Estimados estudiantes, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a resolver esta tabla de frecuencias para datos agrupados. Vamos a empezar paso por paso, vamos a ir sección por sección y por último vamos a representar gráficamente nuestros datos a través de unos gráficos, valga la redundancia, para analizar mejor la información. Entonces, el planteamiento del problema nos dice que se encuestó a una determinada cantidad de estudiantes de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública del Colegio de Veracruz, obteniendo las siguientes estaturas en centímetros. Digamos que aquí en este punto dejé la incógnita para poder nosotros mismos ubicar nuestra cantidad de datos mediante fórmulas. Entonces, aquí N mayúscula está representado por la población, porque esa fue los estudiantes que yo encuesté. Pero si, por ejemplo, el planteamiento me dijera de los 2.000 estudiantes que hay en el colegio de Veracruz, se obtuvo una muestra de 50 estudiantes y se entrevistaron o se encuestaron, entonces aquí vendría representado por N minúscula, que me representa la muestra, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de esta población. Entonces, bueno, lo representamos con N mayúscula. Entonces vamos a contar. El primer paso es contar cuántos datos tengo en mi tabla o en mi base de datos. Voy a apoyarme de la fórmula contar. Vamos a escribir igual, contar. Y vamos a escoger desde este dato hasta el último de la tabla hacia abajo. Cerramos paréntesis y damos enter. Y me dice que tengo 50 datos. ¿Listo? El límite superior va a ser el número más grande de mi base de datos o la estatura más grande de mi base de datos. Vamos a apoyarnos de la siguiente fórmula, max. Vamos a seleccionar mi base de datos. Vamos a cerrar paréntesis, demos enter. Me dice que mi límite superior es 190 centímetros, es decir, la persona más alta dentro de mi base de datos mide 190 centímetros o es lo mismo que decir 1 metro con 90 centímetros o 1,90. Límite inferior me representa el número más bajo de mi base de datos. Entonces la estatura más baja, vamos a apoyarnos de la siguiente fórmula, igual min. Y vamos a seleccionar nuestra base de datos. Cerramos paréntesis, damos enter. Y nos dio 151, es decir, esa es la persona más baja que hay dentro de nuestro grupo. Ahora, el rango viene representado por la siguiente fórmula. Al límite superior le vamos a restar el límite inferior. Y damos enter. Obtenemos el rango. ¿Qué me indica el rango? Me indica qué tan dispersos están mis datos con respecto a la media. ¿Listo? 39 se podría decir que es un valor medianamente alto, es decir, que medianamente están dispersos mis datos de, a partir de mi media. Entonces, esta información la vamos a corroborar más adelante cuando veamos la varianza. Vamos a ver si digamos que le vamos a dar fuerza a este dato y vamos a corroborar que efectivamente los datos están medianamente dispersos con relación a mi media. El número de intervalos vamos a calcularlo con base en la regla de Sturges que me dice 1 más 3.322 por, que es lo mismo que poner asterisco, el logaritmo, escribimos log, L-O-G, abro paréntesis, de n, que me representan los 50. 1 más 3.322 por el logaritmo de n, que me representa 50. Y me da 7 números de intervalos. Ahora vamos a definir la amplitud. Aquí vamos a dar clic en igual. La amplitud viene dada por R, que es rango, entre el número de intervalos, me da igual a 6, ya aproximado. La media, como estamos hablando de datos agrupados, la media viene dada de la siguiente manera. Se multiplica x sub i, que significa marca de clase, por la frecuencia absoluta, que es f sub i. Se multiplican estos dos datos, intervalo por intervalo, y me va a dar un total acá. Este total lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que tengo, que es n, que es igual a 50, y me va a dar la media poblacional. Esta es la forma de calcular la media para datos agrupados. Entonces, cuando ya calculemos la media aquí, ya aquí nos va a aparecer automáticamente. ¿Listo? La moda, vamos a hallar la moda, que es el número que más se repite, o el dato que más se repite. Vamos a seleccionar la fórmula moda.1 y vamos a seleccionar nuestra base de datos.
Entonces, el número que más se repite es 165, es decir, hay varias personas que miden lo mismo, 165 centímetros. La mediana es el número de la mitad de nuestra base de datos. Es el punto medio de nuestra base de datos. Entonces vamos a dar igual, mediana. Escogemos esta fórmula y vamos a seleccionar nuestros datos. Cerramos paréntesis y vamos a dar en Enter y me dice que mi mediana es de 166. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que aquí vamos a organizar, seleccionamos nuestra base de datos y vamos a ordenar de menor a mayor. ¿Listo? Entonces, como el 50 es un número par, tenemos que hallar los dos números que están en la mitad, sumarlos y dividirlos entre ellos para determinar la mediana. Entonces, vamos a contar aquí hacia abajo hasta el 25. Aquí el dato número 25, perdón, vamos a volver a seleccionar bien porque luego no. Desde datos, de menor a mayor. Listo. Ahora vamos a buscar hasta el número 25. El número 25 es 165 centímetros y el número 26 es 167 centímetros. ¿Listo? Como es un número par, tenemos que escoger los dos números de la mitad. Así que si yo tomo 165 más 167 y lo divido entre 2, me va a dar 166, que eso es lo que corresponde mi mediana que está acá. Perfecto. Bueno, vamos a dejar los datos como estaban. Ahí. Dejémoslos ahí quietos como estaban. ¿Listo? 166. Y bueno, el tipo de intervalo que vamos a manejar es ese semiabierto por la derecha, que quiere decir que cuando yo tenga un número que esté en el límite inferior y el límite superior, los que son el límite superior, que son los de la derecha, voy a incluirlos, voy a contarlos dentro del intervalo, pero los que estén a la izquierda no los voy a incluir dentro de ese intervalo y ahorita vamos a ver el ejemplo. Entonces vamos a empezar con la tabla. El número de intervalos me dio 7. Entonces aquí vamos a colocar 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego me dice que la amplitud es de 6. Entonces me ubico en el límite inferior, damos igual y siempre aquí va a ir el número del límite inferior. Siempre va a ir este número. Lo seleccionamos y le damos Enter. Nos ubicamos al frente y vamos a dar clic en igual. Vamos a seleccionar el 151 y le vamos a sumar la amplitud que es 6. ¿Listo? Aquí lo ingresamos de forma manual el número 6. Damos Enter. Aquí damos, debajo del 157 damos clic en igual, seleccionamos el 157 y volvemos a sumarle 6, más 6 y damos Enter. Y nos ubicamos debajo del 151, damos clic en igual y seleccionamos el 157. Listo. Entonces ya nos quedaron llenos estos 4 cuadritos. Ya de aquí para abajo es cuestión de arrastrar la fórmula. Seleccionamos estos dos y la arrastramos hasta el número 7. Y aquí ya están nuestros intervalos. Entonces, ¿cómo funciona el tipo de intervalo semiabierto por la derecha? Resulta que si en nuestra base de datos encontramos 157, yo lo voy a sumar a este intervalo de acá arriba. O sea, yo lo voy a contar en la frecuencia absoluta. Pero en el intervalo de acá abajo no lo voy a sumar. ¿Listo? Solo voy a incluir los que estén en el límite superior. Supongamos que tenemos 175 en mi base de datos. Entonces, yo lo voy a contar aquí en este intervalo. Acá abajo no se cuenta. Acá abajo empezaría teóricamente desde el 176 hasta el 181. Perfecto. Listo. Entonces, una vez ya tenemos estos datos, vamos a ubicar la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio de mi intervalo. Es lo mismo que decir. Entonces, aquí vamos a dar clic en igual. Sumamos límite inferior más límite superior. Y se me olvidó colocar aquí paréntesis. Y lo dividimos entre 2. ¿Listo? Vamos de nuevo. Damos clic en igual. Abro paréntesis. Selecciono límite inferior. Le sumo el límite superior. Cierro paréntesis. Entre 2 o dividido entre 2. Y me dio 154. Aquí arrastro la fórmula y este me representa el número de la mitad, es decir, el número que me va a representar cada intervalo, el número representativo de cada intervalo.
¿Listo? Bueno, la frecuencia absoluta, hay varias formas de calcularlo. Lo podemos hacer de forma manual, es decir, buscar en nuestra base de datos cuántos números hay del 151 al 157. Aquí hay una excepción a la regla porque como estamos empezando desde el límite inferior aquí, sí se puede incluir el 151, ¿listo? Ya de aquí para abajo, no se incluyen los de acá. Entonces lo podemos hacer de forma manual, lo podemos hacer mediante fórmulas. Entonces hay una fórmula que se llama igual frecuencia. ¿Listo? Entonces aquí vamos a seleccionar todos nuestros datos y no le vamos a dar enter ni nada todavía. ¿Qué me dice la fórmula? De la fórmula me dice aquí hay un punto y coma. Después de que yo seleccione los datos, le doy clic en punto y coma. Habrán otras versiones de Excel que le piden solo la coma. Hay que tener cuidado en eso. Y aquí me pide que elija los grupos. Entonces el grupo que vamos a elegir va a ser el límite superior. Seleccionamos todo el límite superior, damos enter